El libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 10. Diga el qué. Sí, no estamos dando todo el texto, pero estamos dando una declaración que está ahí en la palabra, la última parte del texto, ¿sí? Está hablando precisamente de cosas extraordinarias, de cosas poderosas, de cosas extraordinarias que hace Dios y que son herramientas y elementos para bendecir a su pueblo y para que su pueblo ande en victoria, en bendición, para que su pueblo sortee todas esas vicisitudes y dificultades y adversidades con las cuales tenemos que sortear y que no podemos claudicar, sino que tenemos que ir y salir en victoria. Nosotros nos apoyamos en las Sagradas Escrituras y confesamos y declaramos lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, nosotros lo creemos y nosotros lo declaramos, pues por supuesto que vamos a recibir aquello que nosotros estamos mencionando, estamos declarando, estamos diciendo. O sea, hay un ejercicio en nosotros que tiene que ver, por una parte, con el conocimiento, es decir, con lo que yo estoy aprendiendo, con lo que yo estoy recibiendo, con lo que yo leo en las Sagradas Escrituras. Entonces, esta mañana estoy aprendiendo, estoy leyendo en las Sagradas Escrituras que en la condición de debilidad, en mi condición humana de flaqueza, en mi condición humana frágil, el Señor me da una palabra y me da un poder para decir que aunque yo esté en esa condición, y yo declaro esa palabra, se hace una dinámica y se hace una fuerza y un poder dentro de mí, que ya paso, por decir, de esa condición de debilidad a un estado de fortaleza, de fuerza, de poder. Entonces, por un lado tengo que conocer esa palabra, tengo que relacionarme con esa palabra, creer esa palabra, aceptar esa palabra en mi corazón, recibir esa palabra en mi corazón. Y por otro lado, entonces utilizar esa palabra y declararla como una bendición y una provisión de Dios para mi vida en el momento, en la situación en que yo me encuentre. Si por decir algo, estamos enfermos o estamos en un momento de temor, ¿sí? En un momento difícil, tengo mucho temor, entonces yo voy a declarar la palabra, No, en el nombre del Señor no tengo temor. En el nombre del Señor no me dejaré combatir por el temor. En el nombre del Señor no me dejaré dominar por el temor. En el nombre del Señor soy más que poderoso por el poder y por la palabra y por la autoridad del Señor. Declaro la palabra, enuncio la palabra, doy la palabra y el temor no puede permanecer entonces en mí. No va a permanecer. Porque yo realmente lo que estoy haciendo al declarar la palabra es anulando, disminuyendo, quitando, combatiendo con mi propia palabra o la palabra del Señor y mi propia vida eso que está sucediendo, eso que está aconteciendo. Sencillamente dar la declaración, enunciar lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso no es una motivación psicológica. Bueno, puede haber motivación psicológica, pero esa motivación psicológica, espiritual, mental, viene de la palabra de Dios, del poder de Dios, no de otra fuente. Entonces, si viene de parte de Dios, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, eso se activa de una manera poderosa en mi vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo escribió y quedó ese testimonio ahí para todos nosotros. Él dijo: todo, ¿qué? ¿Todo lo qué? Todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo, ¿qué? Me fortalece. ¿Puede creerlo? ¿Puede meter eso en su espíritu y frente a cualquier situación o circunstancia aplicar esa palabra y decir: todo lo puedo en Cristo? En el nombre del Señor somos más que vencedores. En el nombre del Señor yo salgo adelante por el poder, la gloria, la misericordia y la gracia de mi Señor. No en mis propias fuerzas,
es en el poder de la palabra y del Espíritu que está en mi vida. Amén. Entonces, diga al débil, fuerte soy. Porque usted necesita, hermanos, declarar y vivir bajo la declaración de las palabras y de las promesas del Señor. De ahí la necesidad de que usted esté leyendo el texto. De ahí la necesidad de que usted y yo estemos memorizando el texto sagrado, la palabra sagrada, porque la palabra es la espada del Espíritu para sortear y enfrentar en la guerra espiritual contra el enemigo. Mire que el enemigo, cuando él viene con todas las armas de maldad y de perversidad para tratar de confundirnos, desanimarnos, desorientarnos, llevarnos por otros caminos, distorsionar la realidad o la verdad de Dios, y para que caigamos en su trampa y en sus engaños. La obra del diablo es engañar. La obra del diablo es atemorizar. La obra del diablo es confundir. La obra del diablo es mentir. La obra del diablo es obra perversa para que usted no se acerque a Dios, no obedezca a Dios, no disfrute de las promesas y de las bendiciones de Dios. Lo que más puede hacer el diablo para alejarlo a usted de la presencia de Dios, lo que más puede hacer el diablo para alejarlo de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, es lo mejor que Satanás puede hacer, porque sabe que cuando lo tiene fuera de esas promesas y del territorio de la palabra y del Espíritu, lo va a vencer, lo va a dominar, porque por más inteligente que usted sea y por más fuerte que usted sea en su fuerza, en su inteligencia, en su capacidad, no podrá vencer a un espíritu tan perverso y terrible como es el diablo. No hay forma de vencer al diablo sino con el poder de Dios y el poder de la palabra de Dios. Amén. Es por el poder de la palabra y del Espíritu que nosotros vencemos. Entonces esa palabra tenemos que, como le dijo el profeta al Señor, mire, toma este rollo y cómelo. Coma esa palabra, beba de esa palabra, aliméntese de la palabra de Dios, porque esa palabra le va a hacer fuerte, le va a ser poderoso y le va a ayudar a permanecer fiel. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el último día de su vida. Ser fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, para poder participar y recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. ¿Cuántos esperan ese día glorioso? Amén. Cristo viene muy pronto. Cristo viene muy pronto. Diga el ¿qué? Fuerte soy. Declaraciones. Que usted se vaya en esta mañana con esa enseñanza, esa palabra. Debo declarar la palabra, debo declarar la palabra, debo declarar la victoria, debo declarar la bendición de Dios, debo declarar que el Señor está conmigo, poderoso gigante, y que en Él somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Tomando entonces como parte de esta porción, miramos entonces otras cosas que tienen que ver con el tema de esta mañana. Esta mañana el tema tiene que ver con restauración. Y hay un capítulo muy interesante. Claro, no solo está en una porción de la Sagrada Escritura el tema de la restauración, lo que implica, lo que conlleva, lo que tiene esto tan poderoso y tan grande de parte de Dios para nosotros, sino que en otras partes de las Sagradas Escrituras hay cosas muy puntuales, están sintetizadas grandes verdades de Dios, grandes revelaciones del Señor, o están en sus declaraciones de Él mismo, lo que Él mismo hace y lo que Él mismo dice. Si abrimos Salmo 146, pueden leer las Sagradas Escrituras, Salmo 146, alabanzas por la justicia de Dios. Leemos la porción, son 10 versículos. El salmista dice: alabad
Alabad, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia al agraviado, que da pan a los hambrientos. Bueno, ya ahí en esos versículos se está diciendo algo sobre Dios, algo sobre el poder de Dios, sobre la grandeza de Dios, sobre la misericordia de Dios. Está diciendo ahí en esa palabra poderosa. Dice, es el que hace justicia a los agraviados, el que da pan a los hambrientos. ¿Sí? Este texto, si nosotros lo tomamos con el Salmo 23 dice, ¿Jehová qué? Jehová mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. Porque Él es nuestra provisión. Él es la bendición. Y según esta declaración, Dios por su poder y su grandeza, provee el pan, socorre el pan, da el pan, trae la bendición para su mesa, trae la provisión para sus hijos, trae la provisión para las naciones, porque Dios da el pan, porque Él es grande, misericordioso, lento para la ira, ¿y qué? Y grande misericordia. Él es el que provee en mi casa. Si yo tengo necesidad, yo sé a quién ir. Yo sé a quién ir. Yo sé que mi pan, mi alimento, mi provisión no viene de los hombres, ni viene de mi fuerza, sino viene de la gracia y de la misericordia de Dios. Él es el que nos provee. Y lo hace de manera muy sabia y grande. Entonces Dios trae provisión a mi vida por mi propia vida. Porque Él me enseña, me revela, me da una mente, un entendimiento, un conocimiento, y me capacita y me enseña para elaborar un trabajo, para hacer una actividad, y con esa actividad yo gano el pan que traigo posteriormente a mi casa. Pero sí, de donde es la fuente, la bendición, ¿es quién? Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, porque usted tiene una profesión, un conocimiento, usted tiene un trabajo, usted debe enseñar a sus hijos, nuestros jóvenes, a desarrollar actividades, a hacer trabajos, porque a través del trabajo, a través de ese conocimiento, a través de esa tecnología o lo que sea, Dios va a proveer, Dios va a bendecir, Dios lo va a usar a usted mismo para bendición de sí mismo y para bendición de su familia, de sus hijos. Pero es Dios. Dios es el que abre las puertas para traer la bendición a usted. Hay un texto en el libro de los Proverbios. Dice, el hombre que hace bien su trabajo, delante de los reyes estará. Interesante, ¿no? Yo hago bien mi trabajo, ejecuto mi trabajo, realizo mi trabajo dentro del marco de la palabra del Señor, dentro de la voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Abrirme puertas y puertas para que yo vaya cada día, ¿qué? Subiendo más. Amén. Subiendo más, ascendiendo más, sin tener que maltratar, ni pisotear, ni hacer daño a nadie, porque el Señor es el que nos exalta, nos provee y nos da las cosas. Mírese las manos, mírese sus manos. Bonita, ¿no? Dios le ha dado esas manos para bendición suya y de sus hijos. Gracias al Señor por eso. Amén. Gracias, Señor. Gracias por todo.
Reconocemos que todo viene del Señor, ¿sí? Y exaltamos al Señor. Entonces, mire qué más está haciendo referencia respecto a Dios aquí. Jehová es el que liberta a los cautivos, ¿sí? Jehová es el que liberta a los cautivos. Jehová es el que abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la vida sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Jehová es el que hace las cosas. Es el Señor. En virtud entonces de estas declaraciones de lo que es Dios, en su poder, en su grandeza, en su majestad, en su sabiduría, en su autoridad, entonces yo puedo demandar de esas promesas, de ese Dios grande, de ese Dios misericordioso, de ese Dios tan potente, todas estas cosas que Dios provee aquí. Si Él dice que liberta a los cautivos y hay una esclavitud, un sometimiento o una atadura de la Satanás, de la carne, de demonio, de lo que sea, tengo el poder, tengo la bendición, tengo la ayuda del Espíritu Santo, que puedo ser libre por el poder de Dios de toda atadura y de todo poder del diablo. Y que yo no voy a poder, ya no debo estar bajo la esclavitud y el sometimiento del diablo con sus vicios, con sus maldades, con sus concupiscencias, con sus pecados asquerosos en mi vida. Porque si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis ¿qué? Libres. Libres, bendito sea el nombre de Dios. Somos libres. Así que la palabra lo declara. Si Dios en su palabra dice, diga el débil fuerte soy, diga el hombre que está luchando, que está batallando, que tiene una opresión, que tiene una atadura, que tiene un vicio, qué sé yo que hay por allá en lo más profundo de su ser. Hay cosas tan íntimas, tan profundas, tan secretas, que solo Dios las conoce. Es que ni siquiera a veces, si es la esposa no lo sabe, ni si es la mamá menos, son los hermanos menos de lo que está pasando o está sucediendo. Aunque muchas veces se trata de ocultar cosas, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser ¿qué? Manifiesto. De todas formas, una de otra manera se va a reflejar. Pero cuántas cosas a veces las personas están luchando y batallando contra ellos mismos, por años ahí en una atadura, por años y años sometido en un sufrimiento, en un dolor ahí que nadie puede hacer nada. ¿Se recuerdan el caso de aquella vez? El Señor estaba con sus discípulos allá en el monte de la transfiguración, se reveló, ellos vieron a Jesús en su esplendor, en su gloria, y oyeron la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vieron personajes de la antigüedad hablando con Cristo en ese día. Y eso era una revelación extraordinaria de Dios, de Cristo ahí. Ahí ellos tuvieron una experiencia y entendieron que verdaderamente Jesucristo, más que hombre, era el mismo Dios, aleluya, el mismo Hijo de Dios, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y tuvieron esa experiencia y Pedro quedó tan impresionado con ese ambiente, esa experiencia y todo lo que había sucedido en ese monte, que le dijo al Señor, Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramaditas? Una para ti, uno para Elías y otro para nosotros y nos quedamos aquí, tan sabroso como la negra, comiendo sabroso, viviendo sabroso. Jesús no respondió nada, sino sencillamente se fue la visión y bajó. Y cuando bajaron, se encontraron que allá los discípulos tenían un problema con un espíritu inmundo que estaban luchando. Y ellos habían estado orando y batallando y luchando y no lo habían podido echar.
Y Señor, llamó la atención de ellos. Pero el Señor no iba a dejar a ese hombre con ese muchacho con ese problema. Y dice la palabra del Señor que reprendió al demonio. Reprendió el demonio. Y al instante que fue reprendido ese demonio, el muchacho quedó sano. No quedó bajo posesión. A los 8 días no lo encontraron, que otra vez seguía con el mismo problema. Al mes no lo encontraron, que otra vez seguía con la misma posesión de Satanás. Jesús echó fuera el demonio, y el demonio, al menos de ese tipo de demonio, había salido de ese hombre, ese muchacho, de esa persona, y ese demonio nunca más volvió allá. Porque Jehová, el Señor Jesucristo, liberta ¿a quiénes? A los cautivos de toda opresión de Satanás, de toda opresión del diablo. Y esa es una cosa que nosotros debemos tener presentes. Hay muchas veces espíritus que están influenciando poderosamente en la vida de uno, en la familia. A veces el ambiente en los hogares se hace tan enrarecido, tan difícil, tan duro. Hay tanta hostilidad entre el hombre y la mujer, entre el esposo, la esposa, los hijos y todo eso. Es una tensión tremenda. ¿Qué se está moviendo alrededor? ¿Qué se está moviendo dentro del hogar? Espíritus inmundos, cosas sucias. Cuando hay engaño, cuando hay traición, cuando hay mentira, cuando hay gritería, cuando hay maledicencia, cuando hay soberbia, o en el hombre o en la mujer, cuando hay tanta prepotencia del uno del otro. Espíritus inmundos que se mueven, que manipulan, que dominan, que tienen ahí han establecido ahí su reino, que han establecido su hogar ahí. Y al haberse establecido ahí esos espíritus inmundos, lo que está haciendo es sencillamente poniendo a la familia en caos, en división, en problemas, en tensión. Y en esa familia no hay paz, no hay tranquilidad, porque hay esa opresión, ese sometimiento, esa tensión de las tinieblas sobre las personas. Necesitamos que se abran los ojos y podamos decir: libre soy de esto por el poder del Señor. Aquí en mi casa no lo tolero, aquí en mi casa no lo acepto. Aquí sea quien sea, qué clase de demonio haya, en el nombre de Jesús se va fuera por el poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Porque mi casa es casa, como dijo el mismo Señor, casa de oración, lugar de adoración, lugar de paz, lugar de bendición, lugar de comunión, lugar donde nos gozamos y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación, aleluya. No hay lugar para las tinieblas. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Y si hay alguna opresión diabólica, si hay algo de las tinieblas, pues en el nombre del Señor, revístase de la autoridad que tiene de Dios. Tome la palabra y ore y reprenda y saque en el nombre de Jesús todo lo que sea, todo lo contrario, para que pueda disfrutar aún usted mismo. Ministrese, si usted es el terco, si usted es el que iracundo, si usted es el duro ahí, como dicen, de la casa, el chacho de la casa, pero tiene su espíritu malo, usted también ministre: Señor, quítame esto de mí, arranca de mí todas estas cosas, no las quiero, no deseo vivir en ese ambiente de dominación, de soberbia, altivez, de terquedad, de necedad. Quiero ser un hombre libre para la gloria y la honra tuya, amén. Para no maltratar ni herir mi familia, sino llevar un ambiente de paz y de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Diga el qué. Diga el débil, fuerte soy.
de la palabra. Dios liberta. Dios trae libertad de cualquier espíritu inmundo. Pablo dice, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, espíritus que se mueven, que se están moviendo. No se le haga raro, hermanos, que nosotros venimos a la iglesia, aquí estamos cantando, alabando al Señor, y se estén moviendo todos esos bichos en medio de nosotros. Porque es que los traemos, ellos no pueden entrar aquí porque dice iglesia cristiana. No, los demonios se mueven donde les da la gana. Lo que sí sabemos nosotros es que este lugar no está autorizado para que ellos estén. En el nombre de Jesús están fuera en el nombre de Dios. Y si alguno camuflado por ahí, le decimos, Señor, en nombre de Jesús, saca todos los espíritus inmundos, sácalos, Señor amado. Échalo fuera, Dios bendito. Y también el Señor nos ha dado discernimiento de espíritus. Los dones espirituales, dentro de los dones espirituales, dice la palabra de Dios que a uno dio dones de fe, de milagros, de sanidades, de lenguas, de interpretación de lenguas, pero a otros Dios le dio discernimiento de espíritus. Personas que por el espíritu disciernen lo que se está moviendo, lo que a veces hay en las personas. Yo conozco hermanos, hermanas, que tienen ese don, y eso parece que fueran como una radiografía. Miran a las personas y los ven, lo que se está moviendo dentro de ellos. Son personas sabias que saben ministrar los dones del Espíritu Santo, toman a la persona, la llaman al lado, y le dice, hermanos, veo la situación en usted, que allí está esta cosa, así, así y así y así. Mi consejo, ore a Dios, mi consejo, que le ministren, mi consejo, que haga más oración y busque la presencia de Dios. Porque Dios revela, Dios muestra el mundo espiritual, Dios muestra lo que está alrededor, de lo que se mueve alrededor. Usted sabe que Pedro tenía ese discernimiento cuando Ananías y Zafira, él tenía ese discernimiento, esa revelación, esa luz de Dios. El profeta Eliseo también tenía un don de revelación y discernimiento profundo. Y podía discernir lo que estaba haciendo su servidor. Y podía ver lo que se movía alrededor de Samaria. Y lo que recibía la palabra para orientar y guiar al rey a fin de que no se cayese bajo el poder de Asiria o los sirios en esa ocasión. La vida cristiana es así de dinámica, hermanos. Hay dones, hay bendiciones, hay cosas extraordinarias para que usted y yo y la iglesia vivamos en un ambiente espiritual más alto, más poderoso, amén. Un ambiente de victoria, de revelación. Y esto aquí no estamos hablando de fanatismo, estamos hablando de una realidad sencilla, clara, que está escrita aquí en esta palabra bendita y preciosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, 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 amén. Aleluya. Imagínese usted, hermano, en esta mañana, cada uno de nosotros tenemos dones y talentos de parte del Señor. Y que cada uno comenzara esta mañana bajo ese don, bajo esa bendición, a dar la revelación de Dios. San Pablo, escribiendo a los colosenses, dice: ¿qué pues hay, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Tienen palabra? ¿Tienen cántico? ¿Tienen revelación? ¿Qué tienen ustedes para que cuando se reúnan cada uno pueda compartir una palabra, una revelación, pueda mostrar algo para edificación y bendición? ¿Dónde está la palabra profética? ¿Dónde está la palabra, el espíritu o el don de revelación, el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de sanidades, de milagros? Esto es para la iglesia, hermanos.
Hay quienes enseñan que esto era solo para los tiempos del Señor Jesucristo. Mentiras del diablo, porque son promesas para la iglesia a través de los siglos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mentiras del diablo cuando dice que no hay esto. Y eso es para anular, para hacer que la iglesia viva en un ambiente de religiosidad, un ambiente ceremonioso, que ni siquiera puede hacer unas palmas, ni siquiera puede decir aleluya, que no ve más allá de la nariz. Cuando hay un mundo que se mueve alrededor, un mundo peligroso, un ejército maligno, situaciones difíciles, duras, tensas, que se están moviendo. Pero que si tú tuvieras esa es la revelación y ciencia de Dios, Dios le guardaría, Dios le protegería, Dios le ayudaría. Vuelvo otra vez al caso del profeta Eliseo. Los asirios habían invadido y venían destruyendo naciones. Llegaron para destruir el reino del norte. Allá destruir el reino, el rey y esa parte de Israel, del reino del norte, porque la nación se dividió en el reino del norte, 10 tribus arriba y 2 tribus abajo, el reino del sur. La capital del reino del norte arriba era Samaria y la capital del reino del sur era Jerusalén. Entonces el conquistador que estaba en la parte de arriba había venido invadiendo y destruyendo. Y el propósito era invadir y destruir completamente a la nación. Y ahí en esa nación estaba en Israel, estaba en esos tiempos el profeta Eliseo. Y por la gracia de Dios, ese rey ni se daba cuenta bien la bendición tan extraordinaria que tenía. No era por sus ejércitos que se iba a enfrentar a semejante ejército tan poderoso, porque no los iban a poder vencer, pero sí tenían un profeta ahí. Y por medio de ese profeta Dios comenzó a revelar. Los asirios van a venir en un asalto, están preparando unas emboscadas por tales lugares. Y ustedes están pensando irse para allá, no vayan para allá. Y exactamente. ¿Cómo lo supo Eliseo? Porque Dios se lo reveló. Dios le dio ese espíritu de revelación, le mostró que iba a pasar eso. Llegó el momento, después de tantas cosas que pasaron, viene otra vez el ejercicio profético en Eliseo. Y viene el momento en que todos los ejércitos vinieron y rodearon a la ciudad. Y el pueblo estaba que se moría del susto, temblando, asustado. Y el profeta fresco ahí. ¿Qué está pasando? No se afanen. No tengan temor, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿cómo así? Y dice que el Señor abrió los ojos de su siervo y sabe que vieron así en el aire un ejército espiritual poderoso de ángeles guerreros, de ángeles poderosos. Usted sabe que una vez, en otra ocasión, un solo ángel de Dios enviado fue y mató 185,000 soldados de un ejército extranjero que también, como en aquella ocasión, iban a destruir a Jerusalén. Y solo un ángel de juicio salió y los mató. Y después salieron los leprosos, el caso también era en Samaria, salieron los leprosos que habían ahí, salieron para ver qué había sucedido y los leprosos se encontraron todos ahí, las cosas abandonadas, ¿no? Otra ocasión, todos muertos. Ábrale los ojos. Y Dios le abrió los ojos y vio todo lo que había a su alrededor.
Qué lindo que usted y yo tuviésemos más sobre esa revelación para ver nuestro hogar, para ver en nuestros hijos, para ser guiados por el Espíritu Santo, ser protegidos por el Espíritu Santo, ser amparados por el Espíritu Santo, a fin de que el Señor nos guarde de todo mal, de todo peligro, de toda obra perversa. Amén. Pero nosotros no pensamos que eso puede suceder. Lo leemos en la Biblia y eso es tiempos pasados. No. ¿Sabe que es la iglesia? A nosotros se nos ha dado más revelación, más ciencia, más gloria, más poder. Si la gloria postrera fue grande, la gloria, la anterior gloria, la gloria postrera va a ser más extraordinaria. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, porque el Espíritu Santo es el que está operando y haciendo todas estas cosas maravillosas. Dios trae libertad a los cautivos. Diga al débil que Dios libera. Dios libera. Y siguiendo para no cortar, imagínense la iglesia con todos estos dones. Estamos reunidos en la congregación y aquí en medio de la congregación, eso sí, como dice la palabra de Dios, hágase todo decentemente y en orden. Y comenzamos a alabar a Dios. Y comenzamos a glorificar el nombre del Señor. Y comienzan los hermanos a hablar en otras lenguas, a glorificar al Señor en otras lenguas, a bendecir al Señor en otras lenguas. Comienza el Señor a bautizar con su Espíritu de Santo y Fuego a los hermanos, jóvenes, niños, ancianos. Y la gloria de Dios comienza a descender. Y allí un hermano está hablando en lenguas. Y de pronto decimos, baje las lenguas, hermano, no hablen lenguas, porque allí hay un hermano que tiene la interpretación de lo que usted está diciendo. Y entonces comenzamos en esa dinámica, que el que habla en lenguas, Dios le puede dar el poder y la bendición para interpretar lo que está hablando, pero si no, Dios va y le da la revelación y la palabra a otro que está ahí sentado y nos dice de qué estaba hablando ese hermano. Y entonces que el culto toma una dinámica diferente, porque el hermano no está solo sentado oyendo, sino está siendo integrado dentro del culto en una participación espiritual, donde él, por ese don que está recibiendo, lo está compartiendo, está recibiendo y está siendo de bendición. Imagínese usted. Todos aquí tenemos la promesa que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, pero también tenemos la palabra de Dios, que Dios ha dado por su Espíritu el don de sanidades y milagros, hermanos. Y entonces decimos, ¿cuántos están enfermos? Y aquí dice, no, pasamos aquí, hay 20 enfermos con enfermedades graves, cosas delicadas, y les decimos al hermano, hermano, usted que tiene el don de sanidad, usted que tiene el don de milagros, venga, venga, porque esto no es solo el pastor que puede orar por los enfermos. Usted que es de bendición, que usted ha experimentado, que conoce, que tiene eso, no se va a quedar quieto. Venga y ore y ministrele a esta persona. Venga y ayude a esta persona. Venga y comparta la oración de fe, de sanidad con esta persona. Y comienzan las personas a recibir bendiciones. Imagínese cómo sería ese ambiente. Uno no podía estar así, sino que uno estaría diciendo, gloria a Dios, amén, aquí dijo yo soy sano, soy libre, bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios, gloria al bendito sea el Señor, para siempre, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Imagínense, y si seguimos hablando de dones de discernimiento, de revelación, esto es para nosotros, hermanos. Esto es para usted, y usted de pronto hasta lo tiene ahí y ni se ha dado cuenta. Es decir, si usted se convirtió al Señor, usted tiene el Señor en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo ya le ha dado dones a usted, ya están en usted. Aquí la iglesia no se los va a dar. Yo como pastor, yo no puedo dar dones ni ministerios, pero el Espíritu Santo, si está en usted, discúlpeme, hermano, si el Espíritu Santo que está con mi hermano, aquí en este templo, en esta casa, hay dones espirituales.
Hay dones espirituales que de pronto nosotros no sabemos y que el hermano tiene y que los necesitamos aquí en la congregación para la gloria de Dios. Porque Dios liberta, ¿qué? A los cautivos. Dios sana, ¿qué? A los enfermos. Dios bendice a sus hijos, a su pueblo. Ese es Dios. Ese es el Dios que se ha revelado. Ese es el Dios que ha llegado a nuestros corazones. Ese es el Dios que nos está anunciando la palabra de Dios. Ese es el Dios, un Dios todopoderoso. No es una religión. Es una persona extraordinaria en la persona del Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo opera, restaura, cambia, transforma, hace cosas extraordinarias en nuestras vidas. Porque Él, y solo Él lo puede hacer. Amén. Amén. Dijimos que el tema era la restauración. Y estamos mencionando cosas que Dios hace. Que Dios provee, que Dios sana, que Dios libera, que Dios bendice. Pero también podemos decir, Dios hace cosas nuevas. Dios transforma. Dios transforma. Dios rescata del hoyo tu vida, de tus angustias, de tus dolores, de tus sufrimientos, de tus pruebas, de tus necesidades. Mire lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 36 creo que es. Leamos lo que dice el profeta. Versículo 22. Y capítulo 37, usted quiero que lo lea este capítulo 36 y capítulo 37 que habla sobre restauración. Tómelo este día y este fin de semana para que lo leas y lo medites y te des cuenta, hay muchas cosas grandes. Pero solo voy a tomar entonces desde el versículo 22 del 36, versículo 21. Pero he tenido dolor a ver a mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Dios hablando de lo que han hecho las naciones por causa de Israel, cómo han profanado, cómo han desprestigiado el nombre de Dios, cómo han hecho cosas terribles. Dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre. Por lo tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, en el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán en las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras, yo os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, y limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Qué tremenda promesa. ¿Cuántos alaban al Señor por estas palabras? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo maravilloso es que esta palabra, en esa palabra estamos todos incluidos, aunque está dirigida a Israel. La dinámica de la palabra es que envuelve la humanidad. Esa es lo hermoso de la palabra. Y entonces dice Dios: mire, ustedes han hecho muchos pecados
y han traído vergüenza, y han traído blasfemia, y han traído maldición, y han hecho muchas cosas contra el nombre de Dios, el cual ha sido blasfemado, menospreciado en las naciones. Todo eso lo han hecho ustedes. Pero mire lo que voy a hacer. Yo les voy a cambiar el corazón. Yo les voy a limpiar sus pecados. Yo los voy a rescatar de allá de sus enemigos. Yo les voy a enseñar que anden sobre mis caminos y que me honren, que me sirvan. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Pero sepan, no lo hago por vosotros, sino lo hace por qué. Lo hace por su santísimo nombre, que ha sido profanado, vilipendiado, menospreciado. Y yo voy a santificarme, y yo me voy a glorificar. Y lo que yo voy a hacer en ustedes, en la transformación y en el cambio, en las bendiciones, en la liberación, van a dar testimonio que yo soy un Dios grande, poderoso, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Yo voy a hacer eso porque os amo. Hay un cambio, una transformación, un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad para todos nosotros de restauración, sea en la salud, sea en la economía, sea bajo el sometimiento del diablo, sea bajo no sé qué situación. Hay una promesa de restauración y de vida que Dios nos promete a nosotros para la gloria de Dios, porque somos sus hijos, sus elegidos, porque Él nos vio y nos dijo: mío eres, mía eres, me perteneces. Yo te compré con mi sangre. Yo di mi vida por ti. Y por ese amor, por esa sangre, por eso te restauro, te cambio, te transformo. Y te doy herramientas para que andes en victoria y en bendición. Diga el débil que fuerte soy. Que te levantes y vivas una vida de fe y de victoria en el nombre de Jesús, para que le ames y sirvas al Señor de todo tu corazón. Terminamos esta mañana con estas palabras. Señor llevó al profeta, volvemos a Ezequiel, capítulo 37, enseguida de lo que estamos leyendo. Señor llevó al profeta al valle de los huesos secos. ¿Qué ves, Ezequiel? Él dice: Señor, veo un gran valle, y en ese valle lo que veo es tirados en el piso una gran extensión, un gran número de huesos secos, huesos de personas, cadáveres que están dispersos. La calavera de uno está por allá, las costillas del otro está por allá, la pierna está por aquí, la otra por allá, dispersos. Un cuadro bastante impresionante, debió ser impresionante, como todo lo que Dios revela. Debe ser un impacto que recibió ese profeta, pero bien tremendo. Y Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y él, anonadado, ¿qué respondió? Señor, solo tú lo sabes. Pero en mi lógica, en mi entendimiento, en mi capacidad, en mi razonamiento, en mi ciencia, ¿van a vivir huesos así? Jamás. Eso no va a suceder. Jamás, humanamente, no va a haber ningún cambio. Van a seguir por siglos y por quién sabe cuánto tiempo esos huesos ahí extendidos, ahí esparcidos, secándose más y más por la inclemencia del sol en ese valle, en ese desierto. Ahí seguirán secos y secos y secos, calcinados hasta que desaparezcan. Pero ¿sabe qué dice Dios? ¿Sabe qué?
Ezequiel, vamos a hacer un ejercicio. Cuando lo hizo pasar por cerca de ellos y que eran gran número de huesos secos y secos en gran manera, y que Dios le pregunta, entonces le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Huesos secos, oí palabra de Jehová. Diga el débil que dé declaraciones de la palabra, aunque todo esté seco, aunque esté todo muerto, aunque no le vea cabeza ni salida, nada. Dé declaraciones de la palabra profética con fe, con fuerza, con fortaleza, aunque no vea nada de cambio, no se suceda. Pero cuando haces el ejercicio, cuando obras de acuerdo a la palabra, cuando actúas en obediencia a la palabra, creyendo la palabra, dice la palabra, entonces me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, he aquí que yo os hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y yo os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí que hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Gloria a Dios, aleluya. Cuando usted está dando la palabra en medio de esa prueba, de esa dificultad, de esa adversidad, comienza a haber movimiento. Comienza a moverse el poder del Espíritu Santo, comienza a moverse la gloria de Dios, comienza usted a ver cambios y transformaciones, y de lo que usted no se imaginó, el profeta ahí que comenzara a ver, cuando comienza a ver que esos huesos comienzan a ir a buscar sus partes hasta formar el cuerpo, y después comienza a subir carne en esos huesos y a formar tendones y todo eso. Gloria a Dios. Y entra espíritu y entra vida. ¿Y sabe qué decía el Señor al profeta? Profetiza. Di la palabra. Di la palabra. Profetiza sobre esa enfermedad. Profetiza sobre esa necesidad. Profetiza sobre esa prueba. Profetiza sobre ese anhelo. Profetiza en el nombre de Dios una solución y una respuesta para ti en el nombre de Cristo. Y podrá ver la gloria de Dios, porque Él dijo, no te he dicho que si creyeres que verás la gloria de Dios. Dice el Señor que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Óigame bien el ejercicio. Creer y confesar. Creer y declarar. Creer y enfrentar en el nombre de Dios por la palabra de fe, de victoria y de bendición.